yo no sé jugar y ya vamos a perder, ¿no? ¿Sí? Y a veces ganaba sin leer y escribir, don Villafuerte. ¿Sí? Una vez comentaba, para terminar esta parte, ¿no?, de que no debemos no en clases presenciales, ¿no? Sí. El electrónico no debe tener miedo a nada. ¿Alguna vez? Usted ya fue mi alumno antes, don Villafuerte. En el intersemestral de digital. Sí, le comenté alguna vez que sin saber leer y escribir en el famoso juego de Villa, ese que tiene 6 huequitos. Sí. Ese es Villa, ¿no es cierto? Ya. Que me gané 2 botellas de ron. No, No, sí, no, verán. Para ese deporte he salido rudo, bien rudo, ¿no? Sí, sí, ven, para algo nosotros nos servimos, ¿no? Sí. Y cuando trabajaba a tiempo completo en Atacungam, había un compañero que jugaba bien, ¿no? Sí, jugaba bastante bien. Y siempre me molestaba, me vacilaba, digamos, ¿no? Vamos a jugar, que apostemos, ¿no? Sí, hasta que dije, bueno, pues a ver, qué miedo. Sí. Dice, pero apostamos, digo, yo, lo que vos quieras. A una de ron. Digo, bueno. Y le digo, pero el que pierde toma 2 dedos. ¿Sí? Y fuimos, ¿no? Sí, todos los otros compañeros también fueron como ser de testigos, ¿no? Sí. Llegamos. ¿Está jugando la Villa? Son Nathan Villafuerte. Sí, que las que había por la universidad. Ya, listo. Bueno, ¿dónde haya jugado? Ya. ¿Y desde qué número de bola juegan ahora? Debemos jugar pool, nos dije. O bola robada. ¿Dónde? Pool o bola robada. Entonces. Y no hay. Bueno, ahora de lo que tengo conocimiento y he visto se juega desde la bola número 6. ¿Sí? Antes se jugaba desde la bola número 1. El compañero me dice, Marcos, si quieres yo te doy de ventaja de la 1 a la 5. Entonces era una afrenta para un electrónico, ¿no? Dije, no, niño, verás, aquí pelo a pelo. ¿Me ganas? Bien ganado, pero en el juego. Nada de ventajas, nada. Y le gané la primera mesa. ¿Sí? Sin leer y escribir, ¿verdad? Es la suerte, ¿no?, del flaco que me ayuda. ¿Sí? Entonces ahí compró la botellita de ron y tenía que tomar el 2 dedos, no hay tan Villafuerte. No, dije. No, 3. No. Como que uno. Estos electrónicos hasta para eso me salen malos. Señor presidente, ¿dónde está? Aquí, ¿Usted ha tomado 2 dedos? yo no le hago Inge al tomar, la verdad. No hay, estos electrónicos son muy frágiles ahorita, telecomunicaciones. No toma, no estudia, no mujeres, capaz que también don Guillermo. Eso sí seguro, Inge. Eso sí. Difíciles, porque si no le gusta el trago. Bueno, el compañero ha pensado que se en el vaso 2 dedos así nomás. No sé si ven mis dedos. Sí, que... Ya. Entonces iba a coger un ratito. Yo gané, yo voy a servir. 2 dedos. Y la condición era sin agua y sin hacer pausa. Salió una sola. Bueno, 2 dedos Politécnico, estamos en la Politécnica. Ahí sí le ven mis dedos. Sí. Ya, ¿y eso qué significa, don Lascano? No me acuerdo. No, hombre, que tomaba todo el vaso lleno y de ron. Claro, que ponía el vaso 2 dedos, tac, tac. Sí. Y me dice, no, dice Marco, ¿cómo va a tomar? Esta que el vaso rápido.
todo adentro, ya, así sin respirar. ¿Sí? A mí, lo comento porque, o sea, yo he tenido esas ínfulas, como dice el señor Tom Wolfram, si nada es imposible, no puedo hacerlo, ¿no? ¿Sí? Lo peor que puede pasar tomando es que me emborrache, ¿no? No pasa nada, ni como estaba con mis amigos, me cuida. ¿Sí? En todo, en estudio, en juego. Entonces también a veces menciono que ahora los jóvenes, ¿no es cierto, señorita Caramillo? Y aquí no. Sí, Caramillo Encalada, creo que es. sí, eso es. ¿Tiene usted algún tío que es Patricio Encalada? No, ingeniero. ¿No es cierto, señorita Caramillo, que ahora los jóvenes se divorcian facilito, no? Ya no luchan por amor. ¿Mande? Ya no luchan por amor, ya les da igual. Yo no lucho, dice. Ya no luchan. Ah, ya no lucho. No, pero lo que le hacía la consulta es que ahora los jóvenes se divorcian rápidamente, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Se casan muy pronto también. Las estadísticas hacen que los divorcios de la gente joven, digamos, ahora es porcentajes mayor que cuando yo tenía mis 23, mis 25 años, no hablemosle así, es mucho mayor porque a la primera dificultad que encuentran, disculpen el término, el desgraciado, la desgraciada, no me conviene papi, no me comprende que nos como. Y los papás bien alegres, venga mijita, ¿cómo va a sufrir? ¿No? Yo aquí sí, les he dicho a mis 3 hijos, igual mi señora, momento que se casaron, tomaron su decisión y se van. Y si se divorcian, sabrás dónde vas a vivir, pero acá ya no regreses. ¿Sí? Es porque no les enseñan a que cuando toman su decisión, deben salir adelante. Y nada es imposible en la vida. ¿Estamos, señores? Sí. Espero que lo comprendan y sean como yo quiero que sean como electrónicos, ¿no? Que no tengan esa manera de decir no puedo hacer. Es un ejercicio, no les sale a la primera, intenten la segunda vez. Si no pueden, hagan la tercera vez hasta cuando les salga. ¿Sí? Listo. Vamos a continuar en clases. Señor presente, ¿qué estuvimos viendo la última clase? Y ya estábamos viendo lo que es el teorema del valor inicial. ¿Ya qué más? Y ahí nos mandó, ya determinamos X1 de un ejercicio que hicimos en clase y de ahí nos mandó a consultar la tarea. De ahí nos mandó la tarea. Ah, sí, les mandé una tarea, ¿no es cierto? Sí. Tienen razón. ¿Y qué más vimos? Eso fue lo último que vimos, dije. El ejercicio para calcular el teorema del valor inicial. Un ejercicio, acabamos de ahí y nos mandó a consultar la tarea. ¿Y qué les mandé a consultar? Ahí lo que nos hizo Inge de los ejercicios de fracciones parciales, qué es fracciones parciales, y encontrar el teorema del valor final y 2 ejercicios. ¿No vimos algo de la transformada inversa Z? Sí, Inge, empezamos a ver la introducción de eso. Ya. Listo. Bueno, antes de ver y entrar a ver ya ejercicios, lo que es transformada inversa Z, ¿sí? Vamos, por ejemplo, un concepto que posiblemente hayan visto en otros módulos, a lo mejor no le tomaron en cuenta, mucho que se llama la función de transferencia. Sí, y no sé, veamos de pronto se confundido y se hayan visto, ¿no? ¿Sí? Señor secretario. Sí, jefe. Haz un favor sin pensar un número del 1 al 39. 5. Oiga, que se conversan, eso que usted no tiene clases conmigo de mañana, ¿no?
No, Sí. Juan Carlos Vallas, Presente de aquí, dígame. ¿se acuerda qué es la función de transferencia? Sí, la función de transferencia era una función que relacionaba el comportamiento de un sistema cuando, en base a su entrada. Primero, ¿qué relacionaba, Juan Carlos? Vamos un poquito por partes, ¿no? A ver, primero, algo me decía que relaciona, pero ¿qué relaciona? ¿Qué relaciona la función de transferencia? El comportamiento de un sistema. No. Nos indica el comportamiento de un sistema es una cosa. ¿Cómo podemos deducir cuál es el comportamiento de un sistema? Usted habla al inicio que relaciona. ¿Qué relaciona? Ahí creo que hablé mal. ¿Dónde? Ahí creo que hablé mal. Era Entonces, bueno, entonces diga nuevamente qué es la función de transferencia. es lo que determina el comportamiento de un sistema. Ya, y relaciona. Concluye la frase, Juan Carlos. La salida con la entrada. Ya, ¿no es cierto? Y relaciona la entrada con la salida, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahorita que estamos viendo transformada Z, ¿sí? Vamos a indicar, ¿no es cierto? Por ejemplo, indica H de Z. También hay textos que le trabajan con la letra G de gato. ¿Sí? Aquí es la variable Z. Y relaciona, ¿no es cierto?, la salida. Normalmente la salida es Y de Z, si hablamos de un dominio Z dividido para la entrada, que normalmente lo designamos con la letra X, ¿no? Con la señal X de N que nos da su transformada X de Z. ¿Estamos? ¿Sí? Lo que tenemos es una llamada función de transferencia. ¿Sí? Y como deben haber aprendido en los dos módulos anteriores, esta función de transferencia, como nos decía el señor Vallas, ¿no es cierto?, nos permite modelar, saber el comportamiento de un sistema electrónico en general, ¿no? ¿Y por qué motivo? Que si se fijan, hablamos señal de salida y señal de entrada, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? sí. Sí. Entonces, vamos ya con eso. Y eventualmente con la consulta que hicieron, la introducción que se realizó, ¿cierto?, el día viernes, ya podemos eventualmente ver la transformada Z inversa, ¿no? Vamos a ver ejercicios, ¿no?, de transformada inversa. Y tenemos ya, ¿no es cierto?, determinar la transformada Z inversa de Z a la cuarta más Z al cubo menos 2Z al cuadrado más 4 dividido, todo eso dividido para Z al cubo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, uno de los métodos, nos acordamos, decía el desarrollo en series de potencia. Pues en este caso podemos decir que se va a utilizar una variante lo que es del desarrollo en series de potencia, ¿no? Porque aquí tenemos potencia, ¿no? Z a la cuarta, Z al cubo, ¿no? Lo que hacemos también es dividir, lo que se habla es
series de potencia dividir en este caso el numerador para el denominador. O lo podemos visualizar también como que tanto al numerador como al denominador le multiplicamos por z a la menos 3. Y al realizar esa multiplicación por z a la menos 3 nos quedaría esa expresión, ¿cierto? En el denominador nos quedaría z a la 0 que nos daría 1, ¿no? Por eso ya no se le escribe el denominador. Y arriba tenemos z a la cuarta, z más 1 menos 2z a la menos 1 más 4z a la menos 3. ¿Sí? Y aquí, utilizando, acordándonos también de las propiedades de la transformada z, ¿no? De desplazamiento, podemos indicar, bueno, aquí simplemente reordenamos, ¿sí? Y hallamos la inversa. Pues se fijan, si tengo a de z, la inversa debe ser a de n. La transformada siempre es con mayúscula y la secuencia en el dominio discreto siempre es con minúscula. ¿Qué nos queda? Delta de n más delta de n más 1 menos 2 delta de n menos 2 más 4 delta de n menos 3. Hemos hallado la inversa, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge. Bueno, como comenzamos con el número 5, vamos a decirle múltiplos de 5, ¿no? Señor Kevin Cobo. Sí. Una pregunta, Kevin Cobo. ¿Me puede explicar? Ustedes me dicen que no tiene ninguna pregunta, ¿no es cierto, Kevin? ¿Me puede explicar de dónde se obtiene esta delta de n más 1? De los exponentes de la z. ¿Cuál exponente? ¿Y por qué? Por ejemplo, tenemos más z, entonces delta de n más 1, el exponente es 1. ¿Y por qué es delta? Creo que es por el muestreo que se hace con el impulso unitario. Muestreo. ¿Eso es la palabra muestreo, Kevin Cobo? Sí. Y hágase favor, ¿puede definir qué es el muestreo, ya que habló o indicó esa palabra? Es cuando tomamos, o sea, se tiene una señal y luego se va haciendo de forma discreta tomando puntos, digamos. No sabe la definición de primero, no, todavía no sabe la definición de muestreo porque no hemos visto, ¿cierto? Entonces no sé por qué se acordó, de dónde le vino la idea de muestreo. ¿Sí? Veamos, 15, señor Garzón. sí, que presente. La misma pregunta, ¿me puede explicar cómo se obtuvo delta de n más 1? Porque la transformada z del impulso unitario era igual a z elevado a la menos m. A ver, es un datito. De pronto no creo que le comprendí bien. A ver, me decía que la transformada z del impulso unitario, ¿no es cierto? De n menos m. No, del impulso unitario, este es el impulso unitario, ¿no es cierto? Sí, Aquí dice que es igual a la transformada z de este impulso. de solo el impulso sería igual a 1. No, del impulso, no sé por qué dice solo del impulso. Del impulso El impulso es estamos hablando ahorita. 1. Ya es uno. Sí, ya. ¿Y qué propiedad dije que estamos? La propiedad del desplazamiento. El desplazamiento, ¿no es cierto? Lógicamente, tengo, como le preguntaba, de delta de n más 1, ¿no es cierto? Tengo aquí en el dominio z, la variable z. Esta variable z le podemos interpretar
como que está multiplicado por 1, ¿no es cierto? No pasa nada, ¿no? Z por 1 igual a Z. ¿Cuál es el inverso del 1? El impulso unitario. Como le está multiplicando a Z, quiere decir que hay un desplazamiento. No se me aprendan las fórmulas de memoria, ¿estamos sin razón? Él sí quería que me explique. Lógicamente, si aquí tengo menos 1, acá sería menos 1. Y así vamos obteniendo los otros, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Ahora sí ya podemos avanzar, ¿no es cierto? Listo. Listo, ¿no es cierto? Dice que igual, ¿no? Que todo va a ser determinar la transformada Z inversa de alguna función, ¿no? Sí. Aquí si ven, digamos, preguntémosle al compañero número 20. Número ventana, señorita Jaramillo Encalada. Sí. Una pregunta, compañera, ¿por qué cree que su querido profesor puso aquí estas letras TU? Porque es para definir la variable inversa. ¿No? Que le puso por técnico universitario. Sí. Su técnico. ¿Y dónde? Su técnico de corazón. Ajá, sí, ahí estaba indicándoles, de ayer le estaba indicando unos videos. No sé si de pronto alguien de ustedes vio. Bajémonos un ratito. Si ven que yo soy de curioso y les comento, ¿no? No sé de pronto si alguien de ustedes, y por favor que alce la mano, vio unos videos. En Argentina quedó campeón, ¿cómo se llama este equipo? Colón de Santa Fe, me parece que es el nombre. ¿Alguien vio de pronto qué pasó, qué novedades hay con ese equipo argentino? Bueno, alguien también puede decir a mí que me interesa que en Argentina quede campeón el Colón de Santa Fe, ¿no? A ver, levanten la mano los que hayan visto algo novedoso. Yo solo escuché noticias, dije que volvió, o sea, los años volvió a ser campeón de nuevo. Yo vi otra en que... y luego habla señorita Payo que levantó la mano, ¿no? Por favor. Veamos Cinta Guerrero. Yo vi que había... Bueno, solo vi ese video que era la celebración de un abuelo aficionado que tenía 116 creo que era. Sí, 116 años. Bueno, señorita Payo. Bueno, yo en el video vi que como dijo el compañero, que el equipo fue el campeonato donde había ganado hace algún tiempo, y donde los aficionados incluso lloraban y cantaban con fervor la canción de él. Hay una canción, incluso un locutor estaba transmitiendo que el equipo de él prácticamente por fin se corona campeón y que lo hace justo en una fecha de cumpleaños. Eso es lo que más recuerdo. Pues eso no vi, pero aclaremos de doña Misia Guerrero. Primero, el Colón de Santa Fe nunca ha quedado campeón. Es la primera vez. Segundo, el Colón de Santa Fe es el que tiene 116 años de fundación. No el hincha de la tercera edad que estaba festejando, ¿no? Y que llora y solo le veía un perrito, ¿no? Y grita, lo vi campeón, ¿no? ¿Sí? Y otro video también que está en donde las nietas lloran con el abuelo, ¿no? Festejando, ¿no? ¿Sí? Porque primera vez en la historia de la en Argentina queda campeón, ¿no?
Si ven, ¿por qué no va a pensar yo que mi técnico universitario va a quedar campeón de la Copa Libertadores? Sí, O sea, también dijeron que más dolió cuando perdieron la Sudamericana con Independiente del Valle antes que el título que sacaron aquí, se escuchó ahí. ajá, sí, también hay esa novedad de esa historia, ¿no? Y que luego quiso ganar en el escritorio por el... Ya ni me acuerdo el nombre del arquero que nos fue traicionando. Pinos, sí. Eso, el traidor Judas es. Pinos. Judas es. ¿No es cierto? Es igual, por ejemplo, cuando yo tenía su edad, yo ya soñaba verle al Ecuador jugar en una Copa Mundial, pero en la fase final, porque el Ecuador se ha jugado Copas Mundiales desde el 54, 58. ¿Sí? Una cosa es hablar la fase final. Por ejemplo, la fase final de este campeonato mundial se va a jugar en Qatar, que es diferente, ¿sí? A mi manera de ver. ¿Sí? Bueno, en la fase final, que yo hablara cuando era estudiante, decir que el Ecuador algún, me sabían hablar que estoy loco, ¿no? Este man está loco. Sí. En cambio, ¿cuántos años tiene Juan Chizaguano? 21 años. ¿Cuántas veces ha ido el Ecuador a una fase final de la Copa Mundial? Por el momento creo que 2. ¿Cuánto? 2. 4, hombre. 4. ¿Qué dices, don Rojano? Me parece que son 3, si no me falla la mente. A ver, que son 3, yo aquí metiéndoles el dedo en 4 y nadie se hace la bronca, ¿no? Ni el señor Lema, ni el Contreras, ¿no? 3, ¿no? ¿Se ubica cuáles son, Rojano? Sí, es Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014. Gracias. ¿Se imaginan? Usted con 21 años el Ecuador ya fue a jugar 3 veces la fase final. Y a los 21 años era Brasil 6, Ecuador 0. Sí. En cambio ahora ya no, pues. ¿Sí? Hay que estar más, hay lo que yo quiero, ese sentimiento de ser ecuatoriano, ¿no? De sentirnos que no nos pueden ganar fácilmente, ¿no? Y si perdemos hay que perder sin ayuda del árbitro. ¿Estamos? Listo. Y todo porque le puse al equipo de mis amores, ¿no? Que debe ser equipo de ustedes, porque este técnico universitario nació en la Universidad Técnica de Ambato, ¿no? Listo, pues ustedes se fijan que aquí tenemos con exponentes positivos. Y acá, si se fijan, este jovenazo tiene exponentes positivos, o sea, debe estar de la forma Z sobre Z menos A. Sí, entonces, lo vamos desde el inicio tratando de que nos lleve a esa idea, ¿no es cierto? Cuando tenemos exponentes positivos, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué hacemos? Bueno, primero vamos a factorizar el denominador, ¿no? Y nos generan estas dos raíces, ¿no? Más menos un medio de J, ¿no? Ya. Vamos, que en la siguiente línea está él. Él ya se me ha ido muy abajo. Oiga, me han robado los datos, no sean así. Ah, ya. Bueno, aquí ya copiaron esto, ¿no? Sí. O pueden hacerle un loguito, ya como se ubican ustedes cómo sacar las raíces, ¿no? Es una ecuación cuadrática, tiene dos raíces, ¿no? Más un medio de J, menos un medio de J, ¿no? Ya. Se fijan que le pasamos el Z que está en el numerador, pasamos acá, ¿no? Y aquí lo que vamos a desarrollarle en fracciones parciales, ¿no? ¿Sí? Aquí lo estamos factorizando y desarrollamos de esta manera. ¿Estamos? Señor Jonathan Núñez.
Aquí, Inge. Esta fracción que le vamos a hacer su expansión en fracciones parciales, por favor, ¿me puede indicar cuántos ceros y cuántos polos tiene? ¿Cómo dije? ¿Cuántos ceros? Sí, ¿cuántos ceros y cuántos polos? Y se hizo la consulta, ¿no es cierto, Jonathan Núñez? Sí, o sea, se va a dividir en dos, Inge, en el A y el B. No, vamos por acá primero. ¿Cuántos ceros y cuántos polos tiene? No. Esa fue la pregunta, no ahorita. ¿Cuántos ceros y cuántos polos tiene esta fracción? Dos, Inge. ¿Dos qué? ¿Dos ceros, dos polos, qué? Dos polos. Ya, dos polos. ¿Cuántos ceros? Eso de los ceros no entiendo, Inge. ¿Qué es para usted el polo? Ya que dijo que tiene dos polos. Los polos en los que se va a dividir las fracciones parciales. No, eso no es. Eso no es polo. Sí. El que me adivina. Sí. Señor Pico Chucky. Manny. Estamos comprobando si han hecho la consulta, ¿no? ¿Cuántos ceros y cuántos polos tiene esta fracción que lo vamos a expandir en fracciones parciales? Sería 2. ¿Hizo la consulta, señor Pico? Sí. Ya, pues entonces conteste, por favor. Al momento que tenemos el valor cuadrado de z, vendrían a ser como que fueran dos polos, y al momento que tenemos una sola constante, vendría a ser un cero. ¿Alguien me puede indicar qué es ceros, qué son polos? Sí, en la función de transferencia los ceros y los polos son donde la función, como dice la palabra, van a ser cero o se va a anular la función. ¿Pero cuándo tiene cero? Cuando en el numerador se iguala la función a cero. Y en el caso del, ¿cómo es el otro? El polo. En los polos se iguala el denominador a cero. ¿El denominador? Sí, la función del denominador se iguala a cero y se buscan los valores para cuando la función sea cero, y entonces el sistema se anularía o saldría una indeterminación. No. Bueno, ahí vamos aclarando un poco, pero sí como que tiene un 80% de razón John Lema. Y los demás compañeros no han hecho consulta, ¿no? Verán que yo por eso aclaré, ¿no? Verán que la consulta primero es teoría, ¿no? Porque no saben conceptos, un poquito complicado es luego resolver los ejercicios, ¿no? Cero es las raíces del numerador que hacen que la función sea igual a cero, ¿sí? En cambio, los polos son las raíces del denominador que hacen que la función tienda al infinito, no es indeterminación. Porque se supone que en el numerador le va a quedar algo, ¿cierto? Algún valor, alguna. Como hacemos, obtenemos las raíces en el denominador, va a ser cero, como dice el compañero John Lema. Pero algo dividido para cero, bueno, los matemáticos dicen que no existe la definición de dividir algo para cero, ¿no? También los ingenieros decimos que tiende al infinito. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. ¿Estamos? Listo. Regresemos. 10. Satukinga. Sí. Entonces, estamos aquí. Como en el denominador tenemos una ecuación cuadrática, tenemos dos raíces, por ende hay dos polos. En el numerador no tenemos, ¿no es cierto?, ningún polinomio. Por eso no hay raíces, hay cero
cero, ceros, o no hay ningún cero. ¿Cuál es la condición, señor Satukinga estamos, no? ¿Cuál es la condición para la expansión en fracciones parciales cuando el número de polos es mayor al número de ceros? Evelyn Satukinga. ¿Sí está aquí en clases? Inge. Pero ahorita encontramos que hay 0, ceros y 2 polos. Eso significa que el número de polos es mayor al número de ceros. ¿Cuál es la condición? Es la que tenemos aquí, ¿no? Directamente un coeficiente dividido para una raíz más el otro coeficiente dividido para la otra raíz, ¿no? ¿No han hecho la consulta? O solo capaz que han hecho solo control C, control V, ¿no? Y nos queda de esta manera, ¿no? Ahora, el momento que aquí obtenemos luego el denominador común nos debe generar esta misma expresión, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Y ahí nos ayuda para generar un sistema de ecuaciones lineales y hallar los coeficientes a 1 y a 2, ¿no? ¿Sí? Y estoy multiplicando, ¿sí? ¿Sí? Y nos daría esto, ¿no? Ahora, los coeficientes de la variable z deben darnos 0, porque aquí en el denominador, en el numerador tengo 1, no tenemos variable z. Es decir, A1 más A2 nos debe generar una ecuación igualada a 0. Pues aquí se genera el sistema de ecuaciones lineales, ¿no? ¿Sí? Y los términos independientes, su suma, en cambio, debe ser igual a 1, ¿no? ¿Sí? Para que nos quede 1 sobre el denominador, que es la expresión original, esa idea de la expansión en fracciones parciales, ¿no? ¿Sí? Entonces se habla que resolviendo se tiene que A1 es igual a J y A2 es igual a menos J. Sí. Pues por favor, ustedes resolverán y me digan el día miércoles indicando si de pronto alguna respuesta está mal, ¿no? O alguna suma, algún paso, ¿no? ¿Sí? Reemplazamos y nos queda... y aquí también de una vez, esta z que lo pasamos de acá, le volvemos a multiplicar, ¿no? ¿Sí? Son operaciones algebraicas, ¿no? Y nos queda de esta manera, ¿no? J, Z, yo para este joven, menos J por Z, yo para este joven, ¿no? Es decir, voy a retroceder un poquito, ¿no? Llegamos a esta forma, ¿no? ¿Sí? Su inverso es lo que tengamos aquí, ¿no? A elevado a la n por el escalón unitario. ¿Sí? Entonces J, que tenemos aquí como haciendo la analogía con la variable A, menos un medio de J elevado a la n, menos un medio de J elevado a la n, y todo multiplicado por el escalón unitario. Igual a J se ha puesto como se ha obtenido factor común, ¿no? Transformada Z mayúsculas en dominio discreto minúsculas, ¿no? ¿Sí? Pero hay que trabajarle, ¿no? Sí, siempre hay que trabajar, ¿sí? Vamos. Por ejemplo, indicamos un medio elevado a la n con factor común, ¿y qué nos queda? Menos j elevado a la n menos j elevado a la n. ¿Sí? Vamos. Vámonos un ratito a la pizarra. Señorita Zapata.
Una pregunta. El término que tenemos J, ¿con qué expresión equivalente le podemos reemplazar? Creo que raíz de menos 1. No. Como que sí está bien, pero no, ahorita no es esa relación que deseo. ¿Sí? En función de la fórmula de Euler, por favor. J. O sea, si se acuerda, señorita Zapata, la relación de Euler es tener esto, ¿no? E. Parece que ustedes han trabajado poco con esa famosa relación de Euler, ¿no? No me recuerdo bien, creo que era E a la menos J sobre 2 pi, sobre E a la menos J pi sobre 2. No, aquí sí tengo J, aquí es J pi medios. Sí. Y eventualmente, con más aquí sería más, ¿no? Si eventualmente aquí tengo menos J, acá sería menos J pi medio. ¿Y por qué la expresión más J es igual a E a la J pi medio, señorita Zapata? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Porque resumen a la expresión quedaría J por seno de pi medios y nos daría J mismo. Pero complete, compañero, ¿no? Sí, sería coseno de pi medios. Coseno de pi medios, ¿cierto? Dependiendo del signo, incluso podemos decir más, menos, dependiendo si tengo menos, ¿no es cierto? Más menos J. J. Seno de pi medios. Me parece que ustedes han trabajado poco, que esta expresión van a utilizar bastante. Lo que pasa es que hay que saber en qué momento hay que utilizar forma exponencial en forma trigonométrica, como dicen por ahí, como dice el señor Cantinflas en una famosa película que se titula, ¿no? Ahí está el detalle. No sé si alguien de ustedes haya visto esa película que dice, ahí está el detalle, ¿no? ¿Sí? Y sabemos que el coseno de pi medios del coseno de 90 grados es 0, y el seno de 90 grados es 1. 1 por J, J. ¿Sí? Es lo que utilizamos. ¿Sí? Acá, ¿no? Si se fijan que está de esa manera, ¿no? Sino que aquí no le ponerle más menos, tanto reemplazamos, ¿sí? ¿Cierto? Le modificamos y nos queda seno de n pi medios, ¿no? ¿Sí? Nos queda 2 por 1 medio elevado a la n por seno de n pi medios por el escalón unitario. ¿Sí? Siempre se trata de llegar, cuando tenemos J, a una forma trigonométrica. ¿Tienen alguna pregunta, señores? No hay que. No digo. Listo. ¿Cuál es su tesorero, John Lema? La señorita Yadmin Carrera. Señorita Carrera, por favor, pues da lectura. Sí,
Un sistema discreto tiene la siguiente función de transferencia. Determine la respuesta de dicho sistema a la secuencia. H de z es igual a z cuadrado sobre z más 1 por z menos 1. En x de n, 1 menos 1, 0, 0, puntos suspensivos. Gracias. Eso no es cierto. Bueno, aquí está. Un sistema discreto tiene la siguiente función de transferencia, que es esta hz que leyó su compañera, ¿no? Luego dice, determine la respuesta de dicho sistema a la secuencia, es a esta secuencia x de n, ¿no? ¿Estamos? Sí. Listo. Recording stopped. Entonces van a ser ustedes, ¿no? ¿Sí? Como no es compleja, regresamos en 10 minutos, ¿no? ¿Estamos? Entonces son 19:01, estamos 19:11, ¿no? Listo, pónganse a trabajar.
Estamos de vuelta, señores. ¿Cómo les fue en el ejercicio? Señorita Naranjo, ¿cómo le fue? Aún no termino, Inge. No, todavía. Señor Lema, por favor, un número sin pensar del 1 al 39. 8. Recording in progress. 8. 8 por 8 dijo no. Sí, Inge, 8. Listo. Chisawano Jacome. Sí, Inge. Hace un favor, mi querida Sarita, describiendo, comparta la respuesta que obtuvo. Ya, Inge. Ya, Inge.
¿Puedes dar lectura, por favor? Y de n es igual a menos 1 a la n de nu de n. Listo. Por favor, doña Sarita, ¿puede más o menos dar algo indicar el procedimiento, cómo llegó, qué hizo? Sí. En tal caso, no todo el procedimiento, no copie todo el procedimiento al 100%, no puede saltarse algunas operaciones. Ya. A ver, ¿qué voy a poner acá? Ya, hasta ahí. Y de ahí de este ya pasa a la respuesta que escribí. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, hijo. No, hijo. No hice. Señorita Valle, ¿de pronto tiene alguna pregunta? No, Inge, solo estaba verificando, pensé que estaba mal, pero sí ha sido la menos 1. No son curiosos, insisto en eso. Vamos, doña Sarita. ¿Cómo tuvo este X de Z? Antes de olvidarme, compañeros, siempre hablo, las transformadas tienen que ser con mayúsculas. Que la compañera, si ustedes se fijan, Y está aquí, es la misma Y de acá. O sea, no diferencia si está trabajando o no en el dominio Z. ¿Sí? No porque la Y minúscula me hace una de esta manera, con este zoom, ya dicen que es la mayúscula, no. O como escribe su compañera, así, ¿no? ¿Sí? Entonces sigue siendo minúscula, eso tengan por favor en cuenta. Pues también les puede bajar puntos en la evaluación, ¿no? Porque no está correctamente. ¿Sí? ¿Estamos? Y a todos, no es solamente con compañera Chizaguano, ¿no? ¿Sí? Igual a X, ¿no? ¿Les puede explicar cómo obtuvo esta X de Z igual a 1 menos Z a la menos 1? Sí, usted, o sea, en el ejercicio
nos decía que x de n es igual a la secuencia 1 menos 1, 0, 0. Entonces esa secuencia le pasé en función de impulsos. ¿Le escribo, Inge, o le digo? Sí, escríbale para poder entender. Ya. No, pues los compañeros, como decir que todo está claro, no preguntaron nada, ¿no? Entonces yo tengo que hacer la función del diablo, ¿no? Ya, esa era la secuencia que nos dio. Entonces lo que le hice es pasarle esta secuencia en función de impulsos. Ya, escríbale, por favor. Ya. Ya, y después le saqué la transformada de cada una, entonces... Sí, ya eso no, ya. Ella del impulso es Sarita, si me pone así un examen, le bajo puntos. Las transformadas tienen que ser con mayúscula. Perdón. Acabo de decir, y nuevamente me escribe. Bórrale nomás lo último que escribió, por favor. Solo lo último nomás, solo lo último, listo. Vamos, sigamos con... Ya. Y luego obtiene esta expresión. ¿Nos puede explicar algo cómo llegó a esta expresión? Porque, por ejemplo, aquí en ningún lado veo 1 menos z a la menos 1, por ejemplo. Sí, es que como he visto que me salte de pasos, pero lo que hice es, este x de z pasa acá a multiplicar, entonces multiplico z al cuadrado por esta expresión de x de z, y, o sea, esto es lo que me queda, ya para poderlo simplificar con el de abajo. Ya. Listo, ¿no es cierto? Sí, ya. Correcto, ¿no es cierto? Ya. ¿Y por qué tiene aquí menos 1? Porque aquí le veo que tiene más 1. Sí, es que la forma que habíamos visto en el anterior ejercicio es z sobre z menos a. Entonces, como aquí es más 1, se sobreentiende que está z menos 1. Entonces, por eso queda más 1. Se sobreentiende, tienen que escribir. O sea, ese es, perdón. Ya, ¿no es cierto? Sí. Ven, insiste, los compañeros, ninguna pregunta. Ahí sí. Y de esta manera es lo que en la forma general tenemos como A, ¿no? A elevado a la n que tengo, menos 1 elevado a la n por el escalón unitario. Gracias, Sarita. Sí. Bien. Es para aclarar, ¿no? ¿Estamos? Sí. Vamos a ver otro ejercicio. ¿Ya? Con una z que multiplica, ¿no es cierto? Pasamos de acá. Nos queda este jovenazo. Se fijan, la metodología práctica es la misma que vimos, ¿no? Pronto la diferencia aquí es que ya no se les llamó A1 ni A2, sino A y B. Es cuestión de nombres, nada más, ¿no es cierto? Sí. Revisamos la multiplicación. Sí. Los términos en Z nos deben dar 0, porque no tenemos aquí en el numerador términos con la variable z. O sea, por eso los coeficientes a más b debe ser igual a 0. ¿Sí? Y los términos independientes deben ser igual a que a 1 menos e a la menos 2t. ¿Sí?
es lo que tenemos acá y se nos genera la segunda ecuación. Resolvemos, ¿no es cierto?, el sistema de ecuaciones lineales y vamos a tener los valores de A y B. Entonces indica que resolviendo nos da que A es igual a 1 y B es igual a menos 1. ¿Sí? Incluso antes de eventualmente resolver el sistema de ecuaciones lineales, ¿sí?, podemos indicar cuál es el inverso, ¿sí?, de la transformada Z. ¿Sí? Y eventualmente podemos regresar al pizarrón un ratito Entonces, ponemos este jovenazo. Y este Z también, que está como denominador, hacemos al otro lado a multiplicar. ¿Sí? Sería por Z. Por Z. Y acá sería también por Z, ¿no es cierto? Sin eventualmente llegar a obtener los valores de A y B, podemos indicar, por ejemplo, que el inverso va a ser igual a ¿qué? Al coeficiente A por el escalón unitario. Porque aquí me quedaría Z sobre Z menos 1, más el coeficiente B. Tengo Z sobre Z menos de este jovenazo, ¿no es cierto? Nuestro valor ya sería E a la menos 2t elevado a la n por el escalón unitario. ¿Sí? La parte de generar, ¿no es cierto?, las dos ecuaciones y resolver para que nos den los valores coeficientes A y B, eso es más algebraico, no es de SP, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues un poquito les doy la idea acá, ¿no?, que antes de hallar esos coeficientes, eventualmente podemos ya determinar cuál sería el inverso, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Nos indicamos acá, ¿no?, que resolviendo se tiene que A es igual a 1 y B es igual a menos 1. Listo. Reemplazamos el A vale 1, B vale menos 1 y tenemos este jovenazo, ¿no? ¿Sí? Que ya lo pudieron haber reducido cuando les indiqué en la pizarra, ¿no? Listo, vamos. Aquí tenemos otro ejercicio. Podemos trabajar con exponentes positivos o podemos pasarle a exponentes negativos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí trabajar con exponentes positivos va a ser un poquito complejo porque este último término, menos un 16avos, no tiene la variable z, entonces no puedo ubicarle acá
acá dividir, ¿no? Entonces, lo vamos a pasar a exponentes negativos. Esta multiplicamos, ¿no? Tanto al numerador como al denominador por z a la menos 3. Y nos genera esa expresión. Señorita Guerrero. Guerrero. Sí. Stephanie, una pregunta. Esta expresión de x de z, por favor, ¿me puede indicar cuántos ceros y cuántos polos tiene? Tiene, a ver, 3 ceros en el numerador y 3 polos en el denominador. Bueno, no hace falta que lo diga porque está redundando, ¿no? Ok. Sí, porque el momento que hablamos ceros quiere decir que son las raíces del numerador, o sea, no puede decir 3 ceros en el numerador, está redundando. ¿Sí? Bueno, perdón. Vamos. Si ven, yo a veces que soy medio locario, por eso el escribo va a ser preciso, claro y conciso, ¿no? ¿Sí? Y 3 polos, ¿no? ¿Estamos? Pues aquí estamos viendo, ¿no es cierto, señorita Guerrero, que el número de ceros es igual al número de polos? ¿Cómo debe realizarse la expansión en fracciones parciales? Creo que, bueno, pienso que debemos primero resolver los polinomios del denominador. No, antes, sí, pero primero, ¿cómo debe ser la expansión en fracciones parciales? Sí. ¿Se acuerdan que hace un momento les dije los conceptos, las ideas, la teoría, ¿no? ¿Sí? Si tenemos que el número de ceros es igual al número de polos, ¿cómo es la expansión en fracciones parciales, señorita Naranjo? Según los casos, dije, pero, o sea... Aquí tenemos claro, señorita Naranjo, el número de ceros es igual al número de polos. ¿Cómo sería la expansión en fracciones parciales? ¿Hizo la tarea, señorita Naranjo? Sí. Me olvidé preguntarle a la señora Guerrero, pero insisto, no me están demostrando que han hecho la consulta. Vean que ya con la segunda ronda de preguntas que estoy indicando que como que no me han hecho la consulta, ¿no? ¿Cómo sería la expansión en fracciones parciales, señorita Naranjo? Dividiendo, Ratifico, señores, mi pensamiento. No han realizado la consulta. Entonces les voy a poner a todo el curso 0. Así nomás las evidencias. No hace falta tomarle lección, nada, ¿no? Son las preguntas, ¿no? ¿O alguien ya me puede decir algo? Encontramos las raíces. No, debemos tener un término independiente. Bueno, aquí están las raíces, ¿no? Sí, porque eso ya no hago. Vale, 2 raíces valen 1/2 y la tercera raíz vale 1/4. Entonces, hacemos acá, que es lo que me estaban indicando. Sí, pero lo que quería llegar a lo siguiente. Ajá. ¿Sí? Y aquí tengo el término independiente, es lo que quería que me diga. Cuando el número de ceros es igual al número de polos, se debe tener un término independiente. Si alguien quiere llamarle aquí a 1, aquí puede ser a 2, aquí a 3, acá a 4. Esta es la teoría, pues lo estoy indicando que no han consultado. Y como también pregunté en forma general, y nadie dijo, insisto, creo que esta tarea no va a tener la nota. ¿Sí? Listo.
Veamos, hagamos otra consulta. Señor Rojano, ¿cuántas ecuaciones debemos generar aquí? ¿Cuántas ecuaciones? En este caso, 4, por cada uno de los componentes. Claro, ¿no es cierto? Tenemos 4 variables, debemos generar 4 ecuaciones. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí, abreves, entonces vamos multiplicando, ¿no es cierto? A por estos dos de aquí. Pero ya está realizada la multiplicación, ¿no? ¿Sí? Por eso tengo aquí a z a la menos 2, ¿no? ¿Sí? Más b por multiplica este joven con este joven, que también ya está hecha la multiplicación, más c por este joven, más d sería por ustedes, en cierta forma. ¿Sí? ¿Estamos? Y vamos tomando los términos independientes, por ejemplo aquí, A más, multiplico, ¿no? A por 1, más B por 1, más C por 1, más D por 1, ¿no? Que no tienen la variable Z, A más B más C más D es igual a ¿qué? A 1, primera ecuación. Luego se toman los coeficientes de Z a la menos 1 y le igualo a menos 1, ¿no? Luego los coeficientes de Z a la menos 2 y por último de Z a la menos 3, ¿sí? Y es lo que se tiene acá abajito, ¿no? ¿Sí? Están generadas las 4 ecuaciones. Pero con una particularidad que la cuarta ecuación prácticamente nos ayuda inmediatamente a encontrar el valor de la variable o del coeficiente D. Que ustedes observan nos daría 1, ¿no? D es igual a 1. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones se va a reducir a 3, ¿no? ¿Sí? Insisto, entonces ustedes saben resolver sistemas de ecuaciones lineales, comprobarán y practicarán también, ¿no? ¿Sí? Entonces se quede, bueno, ya decía que nos da en forma directa aquí, ¿no? Que es 1, ¿no? Se indica que es igual a 9, B es igual a menos 14 y C es igual a 5. Reemplazamos, ¿cierto?, en los valores de los coeficientes, lo que tenemos ahí, ¿no? X de Z va a ser igual a la primera fracción, una segunda, y ya tenemos, ¿no? ¿Sí? 1 menos A por Z a la menos 1, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Sí? Listo. No sube. Bien.
señor Veloz. Sí, Inge. ¿Cuál es la transformada inversa del 1? Delta Dirac. Ya. ¿Cuál es la transformada inversa de esta expresión 1 sobre, digamos, 9 sobre 1 menos un cuarto z a la menos 1? 9, en este caso A sería un cuarto a la n por el escalón unitario. Gracias. Sí, ahí ya podemos ir observando que podemos tener la transformada inversa, ¿no? Pues en esas equivalencias como hizo su compañero, ¿no? Sí. Vamos al primero de la lista, el señor Aldaz. Presente. Entonces, acá tenemos, ¿no? El 1 nos dijo que era el delta de Dirac, ¿no es cierto? 9, un cuarto elevado a la n, menos 14 por un medio elevado a la n, ¿no? Por el escalón unitario. Entonces, ¿por qué tenemos este n más 1, compañero? Señor Fabricio Aldaz. Aquí, aló, tierra, hablando desde la luna. ¿Está por ahí Fabricio Aldaz entre los terrícolas? Sí. Ah, sí estás. Regresemos, ¿no? Primero, regresemos acá. Ustedes se fijan que aquí tenemos que está elevado a al cuadrado, que es otra forma, es otra parte de lo que es la expansión en fracciones parciales, ¿no? Como nos dio dos raíces iguales, ¿no es cierto? Si se fijan. En el momento que desarrollamos, como hay dos raíces iguales, ¿no? La primera raíz, ¿sí? Con exponente 1, la segunda raíz, cuando son del mismo valor, ojo, ¿sí? Al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí está con signo de interrogación para que ustedes trabajen. ¿Sí? Ya tenemos aquí esta fórmula, si multiplicamos por n, nos toca hallar la derivada, ¿no es cierto? Y multiplicarle por menos z. Si utilizamos, ¿no es cierto?, como es la propiedad, cuando sumamos estos dos, ¿qué nombre se llama esa propiedad, señor Aldaz? Otra vez se perdió este terrícola. Señorita Valladares, ¿cómo se llama esa propiedad que decía que si sumamos? La conmutativa. No, estoy hablando que sumamos, compañera Valladares. Bueno, verán los nombres, ¿no? Se nos genera, y aquí ya tenemos el exponente al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Por eso es que acá tengo 5 por n más 1 por 1 medio elevado a la n en la escalón unitario. Luego ya hacemos operaciones y nos va a quedar esa respuesta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Nice.
Listo, bueno, lo hemos repasado. Hagan ejercicios, por favor. Ahora sí, en lo que eventualmente queríamos llegar es que tenemos, ¿cierto?, las llamadas ecuaciones de diferencia aplicando la transformada Z. ¿Qué nos dice? Resolver la siguiente ecuación de diferencia, que lo tienen ahí. Si la señal de entrada o la secuencia de entrada es del escalón unitario. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos haciendo la transformada Z de la ecuación de diferencia y de la secuencia de entrada. Por eso ya también esta flechita, ¿no? ¿Se fijan? Sí. Y de N nos genera Y de Z, acá nos genera, como tengo desplazamiento, menos 1, Z a la menos 1 por Y de Z, más un doceavo Z a la menos 2 por Y de Z, ¿no? Tengo X de N, 3 de X de Z, etcétera, ¿no? Entonces hallamos la transformada Z de la ecuación de diferencia, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Agrupamos. ¿Sí? Y aquí podemos incluso hallar la función de transferencia, ¿verdad? ¿Sí? Que nos permite, esta función de transferencia nos permite hallar la respuesta del sistema a cualquier secuencia de entrada, ¿no? ¿Sí? Como hizo la compañera hace un momento, doña Sarita Chizawa, ¿no? Y Y de Z, que va a ser igual a esta expresión por X de Z, ¿no? Bueno, en este caso nos indica que X de N es igual a el escalón unitario, ¿no? Por ejemplo, si X de N fuera el impulso unitario, sabemos que su transformada Z es igual a 1. Por lo tanto, este sería Y de N. Por eso es que se le da H de Z, ¿no? Y hemos hablado que H de N es la respuesta del sistema discreto al impulso unitario. Entonces, en primera instancia, se puede hallar en este caso la llamada función de transferencia, ¿no? Aquí van a estar lo que les indiqué ya hace un momento, ¿no? Que en algunas partes, de algunos textos, en lugar de H de Z, le escriben G de Z, ¿no? A la función de transferencia. ¿Sí? Es que de esa manera Y de Z. Ahora, X de Z, ¿cuál es su transformada Z? Ya sabemos que es igual a 1 sobre 1 menos Z a la menos 1, ¿no?
Se fijan, aquí también se indica, ¿no? ¿Cuántos ceros tiene uno? Porque el numerador tiene menos 1, ¿no? Pues de grado 1, que es negativo, pero igual es de grado 1, ¿no? Y acá tenemos de grado 3, ¿no? Tengo todo este conazo multiplicando a 1 sobre 1 menos z a la menos 1, que es de x de z, ¿no? Pues por lo tanto hay 3 polos, ¿no? El número de polos es mayor al número de ceros, por lo tanto, al hacer la expansión en fracciones parciales no debemos agregar ese término independiente que vimos en un ejercicio anterior. ¿Sí? Y aquí tenemos, ¿no? Ahí están las raíces, ¿sí? Y las 3 fracciones, ¿no? Listo, señores, entonces para el día miércoles terminen de hacer el ejercicio. ¿Estamos? Sí. 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 Señor presidente, un favor,